Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches con los que estén viendo este video. Yo les quiero presentar un proyecto que estamos haciendo junto a Mateo Petrache, Ana Zulca, Nino Sánchez y mi persona André Peñafiel, con respecto al suicidio en Quito. Es un problema que ha estado bastante presente en el Ecuador durante mucho tiempo y creo que es importante hablar de él. Entonces, les voy a hablar sobre este problema. Primero tenemos que definir qué es el suicidio. El suicidio se define como la acción intencionada de renuncia a la vida, cuando alguien decide acabar con su vida y está contemplado dentro de los objetivos de desarrollo de la ONU. Primero hay que ponernos un poquito de contexto con este problema. ¿Qué es lo que pasa? Que para los datos que tenemos del INE, ha habido un incremento del 322% en niñas y 480% en niños de 10 a 14 años con esta problemática. Se han estado suicidando un montón. Y claro, es un problema, de hecho es la segunda causa más común de, de suicidio en personas jóvenes. Entonces, eh, claro, entonces es uno de los países, de hecho, Ecuador es uno de los países que más aporta dentro de la cifra latinoamericana. Y de hecho, Pichincha durante el año 2020, 2018 y 2019 aportaba cerca de entre el 12 y el 18% de toda esta cifra, es decir, que casi una quinta parte de todos los suicidios se llevan a cabo aquí en Pichincha y por tanto también en Quito. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros decidimos hablar de esto porque es un problema que a veces puede estar un poco invisibilizado a ojos de la sociedad, eh, y no solo visibilizada a la sociedad, tanto como para la región latinoamericana como para la actualidad, que recién en 1990 que se empiezan a dar estos objetivos de desarrollo y es donde empiezan a ver el primer reporte oficial por parte de la OPS sobre los suicidios en la región. Y en la actualidad ya se sabe que hay una campaña bastante masiva recién sobre lo que es la salud mental y el suicidio. Entonces, cuando hablo de este problema no se puede hablar exactamente de causas porque es muy complicado dar en este problema que es tan heterogéneo el causas. Entonces nosotros hablamos de factores de riesgo. Nosotros hemos identificado principalmente tres factores de riesgo, que son los más comunes para que una persona cometa suicidio. Estas son las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y el sentimiento de rechazo familiar o social. Entonces, dentro de las enfermedades mentales hablamos de las comorbilidades, es decir, la presencia de varias enfermedades a la vez dentro de una sola persona. Es decir, que esta persona sufre de baja autoestima, a la vez de depresión, a la vez que también sufre de ansiedad, a la vez que sufre de esquizofrenia u otro tipo de enfermedades mentales. El abuso de sustancias, que también está contemplado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es drogas, alcohol y otro tipo de sustancias. Y los sentimientos de rechazo social y familiar. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar con respecto a todos estos factores nosotros en qué podíamos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos mucha injerencia en lo que es las enfermedades mentales. De hecho, Ecuador ya trata de lidiar con esto. Por otro lado, también tenemos el abuso de drogas y sustancias, que es un poco más difícil de contemplar, pero que también el Ecuador ya está lidiando con esto. Pero hay una cosa con la que aún no estamos lidiando del todo, que es con el último factor de riesgo que les mencionaba, el sentimiento de rechazo familiar y social que se da a partir de la resiliencia y el manejo socioemocional. Entonces, para ponernos un contexto también, ¿qué está haciendo Quito con respecto a esta problemática? Entonces, nosotros tenemos tres cosas principalmente que está haciendo Quito. Desde que hubo la reorganización de la estructuración de la salud pública ecuatoriana, recuerden que teníamos tres niveles de salud. Eh, Centros de salud, hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel. Ahora se vela porque todo el proceso del cuidado de salud sea integral. Es decir, muchas veces pasaba anteriormente que una persona que tenía problemas mentales o con suicidio se le recetaba antidepresivos y esta persona no se le hacía un seguimiento cuando los medicamentos generalmente tienden a hacer efecto durante 2 o 3 meses. Como esta persona no veía resultados dentro de 2 o 3 meses, se tendía a suicidar porque decía no me está sirviendo el tratamiento. Entonces ahora se hace un seguimiento y se vela por la seguridad completa
del paciente en cuestión. También se sabe que actualmente hay atención mental gratuita. Ustedes pueden llamar al número 171 en la opción 6 y el Ministerio de Salud Pública está en la obligación de darles a ustedes un tratamiento gratuito con respecto a su salud mental. Y por último, también se sabe que se imparten bastantes charlas con respecto a la salud mental por parte del municipio metropolitano de Quito. De hecho, lo pueden buscar dentro de las páginas de Quito. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa? Ya les hablé, como les comenté antes, sobre las drogas, sobre las enfermedades mentales y nos gustaría a nosotros presentar el apoyo emocional en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que pasa? Durante la pandemia muchos adolescentes se vieron afectados en varios sentidos. Y esto fue por causa obviamente de la pandemia, los problemas se encerraron y nos dimos cuenta que muchos no tenían este manejo o desarrollo emocional adecuado y por tanto tampoco una resiliencia que pudiera darle soporte frente a este problema. Entonces nosotros buscamos dar este apoyo en las instituciones educativas. ¿Cuál es nuestra acción propuesta? Fácil, precisamente esto, el desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional adecuado en estos niños. ¿En quiénes? Ya lo dije, en los niños de 10 a 14 años. ¿Cómo? Mediante la enseñanza como actividades curricular precisamente de las habilidades necesarias para el desarrollo de los niños. ¿Cuáles son estas habilidades? Habilidades cognitivas, habilidades intrapersonales y habilidades comunicativas. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Al ser planteada como una actividad extracurricular, puede llevarse a cabo durante la jornada normal de clases, ocupando solo una hora extra, o incluso menos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues precisamente ya tenemos, las escuelas están capacitadas con personal y de hecho están en la obligación de tener un psicólogo que sepa tratar la salud mental de los estudiantes. Entonces, por ese problema no habría tampoco problema, sino las mismas aulas dentro del colegio. ¿Por qué lo vamos a hacer? De hecho, Ecuador ya tiene este plan implementado. Lo que pasa es que está enfocado simplemente en las personas que cumplan ciertas condiciones como para acceder a este plan. Mientras nosotros consideramos que es importante que todas las personas, todos los niños tengan este manejo emocional, ya que ninguno está excepto de este problema. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Las condiciones por las cuales Ecuador da esta ayuda es las situaciones familiares complicadas, riesgos psicosociales o que no cuenten con una convivencia armónica. Pero como les decía, es importante que todos cuenten con esta educación porque nadie está excepto de este problema. Claro que hablábamos de factores de riesgo, pero nadie se salva. Entonces, ¿qué actividades planteamos? Las actividades curriculares corresponderían a aprender a reconocer emociones a través de parábolas o cuentos, interpretar emociones ajenas y personales a través de la convivencia y las actividades conjuntas, y el autoconocimiento a través de la meditación y reflexión tras la identificación de emociones. Entonces, nosotros podemos presentar un cuento. Vamos a identificar cómo las personas los protagonistas y los propios niños se sienten con respecto a las situaciones que pasan en el cuento. ¿Son justas? ¿Son injustas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se ven tristes? ¿Están felices? ¿Están enojados? Y una vez sepan eso, ellos también aprendan a interpretar esas emociones. Ya reconocimos las emociones, las interpretamos y vamos a empezar a meditar con respecto a esas emociones. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo me habría sentido yo frente a la misma situación? Entonces, vamos a desarrollar la empatía, es decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a las demás personas? Puede hacer en grupos, de hecho, lo que mejor se trata de hacer es que sean grupos, porque así es como se desarrolla la empatía. La expresión de emociones, que ellos sepan también compartir estas emociones y no simplemente que las sepan expresar hablando, sino que mucha gente también lo puede hacer por medio de la lectura, de la escritura, del deporte, de la pintura y no solo el hecho de hablarlas, ya que cada persona es distinta y tiene un sesgo cognitivo distintos. Y por último, que se sepa hacer una narrativa grupal o personal de docente-alumno en la que pueda el niño aprender a expresar lo que siente y abstraer todas las habilidades anteriores. ¿A qué me refiero? A que reconozca, a que sepa cómo actuar, a que sepa empatizar con los demás y así a desarrollar un buen manejo socioemocional.
Esa es nuestra propuesta, espero que les guste mucho y me despido. Muchas gracias por atendernos.